¿Te has preguntado si el ejército del mundo real podría derrotar a los marines de One Piece? ¿Su tecnología les daría una ventaja? Oh, los marines los destruirían con sus frutas del diablo y haki. Para responder, dividiré los ejércitos y el poder de los marines en 5 niveles. Los haré pelear entre sí. Apenas un bando pierda, incrementaré su nivel por 1, hasta llegar al final del video. Por ejemplo, en el primer nivel, ambos bandos solo enviarían a sus soldados de infantería regulares. Aunque no sabemos cuántos marines hay exactamente, es seguro asumir que hay al menos 300. Por otro lado, el ejército del mundo real, como el de EEI, tiene alrededor de 1.5 millones de soldados activos. Esto les daría una obvia ventaja numérica. Además, mira las armas que llevan los marines. La mayoría empuña rifles muy primitivos que palidecen en comparación con lo que llevan los soldados del ejército. Incluso hay algunos equipados solo con una espada. Basado en todo esto, no tardaría el ejército en aniquilar a los marines. Y limpiar la primera etapa. Ok, eso fue bastante fácil. Pero aún quedan 4 etapas por cubrir. Y pronto se pondrá mucho más difícil para el ejército. En la segunda etapa, algunos marines de alto rango se unirán a la batalla. Como capitanes, contraalmirantes y comodores. Ahora, cuando escuchas estos rangos, probablemente piensas en marines débiles, como Full Body y Django. Y aunque estos dos son bastante débiles, hay algunos personajes aquí que cambiarían por completo el curso de la batalla. Por ejemplo, Kobe es súper fuerte, aunque solo es un capitán de la marina. Mientras que hay múltiples contraalmirantes con fuertes frutas del diablo como el vicealmirante Garp y Kujaku. Además, cuando Smoker fue presentado, también era un capitán, así que es posible que haya incluso 1 o 2 usuarios logia entre estos rangos. Cuando la batalla comience, la mayoría de estos marines de alto rango no marcarán mucha diferencia, pero los pocos más fuertes que mencionamos literalmente liderarían la pelea. Garp podría encargarse de grandes grupos de personas con sus habilidades, mientras que Kobe posiblemente podría hacer aún más daño con su Honesty Impact. Solo mira el tamaño de esta cosa. Acabaría con miles de soldados en segundos. Así que sí, aunque estarían superados en número. Creo que los marines podrían lograrlo gracias a sus habilidades de fruta del diablo y haki. En lugar de obtener algunas personas fuertes como los marines en la segunda etapa, el ejército tendría acceso a un montón de tanques y helicópteros. Con estas nuevas armas, el ejército fácilmente acabaría con los marines regulares, eliminándolos mucho más rápido que antes. Con algo de suerte, los soldados marine podrían derribar algunos helicópteros, pero estarían completamente indefensos contra los tanques. Lo que significa que los marines de alto rango tendrían que salvar el día de nuevo. Pero pueden hacerlo esta vez. Creo que Garp y Kobe podrían destruir fácilmente a algunos tanques usando su haki. Pero sorprendentemente, la mejor persona para este trabajo sería Kujaku. Su fruta del diablo le permite controlar a quien azota, pero esta habilidad también funciona en objetos. Esto significa que podría controlar fácilmente tanques y helicópteros y hacer que luchen entre sí, creando un gran problema para el ejército. Los otros capitanes se asegurarían de que Kujaku no se vea abrumada. Manteniendo esa formación deberían poder ganar aquí. Ok, esta batalla ya fue bastante épica. Pero no puedo esperar para mostrarles lo que sucederá al final del video, cuando ambos bandos luchen con toda su fuerza. Sin embargo, antes de eso, continuemos con la tercera etapa del ejército, donde tendrán acceso a artillería moderna y aviones de combate. El mejor uso de la artillería para el ejército sería bombardear rápidamente el campo de batalla y deshacerse de todos los marines más débiles. De esta manera, todo el ejército podría concentrarse en derrotar a capitanes y contraalmirantes. Otro gran problema para los marines aquí son los aviones de combate, porque estas cosas vuelan muy alto y rápido, lo que significa que alguien como Kujaku no podría alcanzarlos en el suelo. Ella todavía intentaría tomar el control de tantos tanques y helicópteros como sea posible. Pero eso no sería suficiente esta vez. Una vez que comience el bombardeo, su haki de armadura no podrá mantenerla en marcha para siempre.
Y después de algunos golpes exitosos, sería eliminada al igual que los soldados regulares. El haki de Kobe es mucho más fuerte, así que podría resistir muchos más golpes. Pero simplemente, sobrevivir no le servirá de nada, ya que no tiene una forma real de lidiar con los Jets. El único que podría intentar hacer algo es Garp, ya que podría crear esta enorme red de arcilla para potencialmente atrapar algunos Jets, de forma similar a como atrapó trozos del amaño de Pizarro en el anime. Sin embargo, considerando la velocidad a la que se mueven estas cosas, los Jets podrían verlo desde kilómetros de distancia y evadir a tiempo. Después de que estos tipos sean derrotados, no tardaría mucho para que el ejército limpie todo el campo de batalla y reclame la victoria. En este punto, el ejército del mundo real parece prácticamente imparable. Pero su trabajo está a punto de ponerse mucho más difícil, ya que en la tercera etapa, los vicealmirantes llegarían al campo de batalla. Para mantener las cosas justas, no incluiré a los vicealmirantes más fuertes en este nivel, como Garp, Zuru o Sengoku, ya que son claramente mucho más fuertes que el resto, así que los reservaré para un poco más tarde. Aún así, esto no significa que el resto de los vicealmirantes sean débiles, ya que en este rango tienes personajes como Smoker, Momonga y Onigumo, quienes son todos fuertes luchadores y usuarios de haki. Así que primero veamos cuántos vicealmirantes hay dentro de los marines. Hay más de 30 vicealmirantes conocidos en el anime, pero básicamente cada vez que se muestra un vicealmirante, es uno diferente, lo que significa que hay muchos más que no conocemos. Basado en esto, diría que hay al menos 50 de ellos, pero podría ser incluso más. Otra cosa importante acerca de estos tipos es que todos pueden usar haki de observación y armadura, por lo que serán realmente difíciles de dañar. Sin embargo, aún peores noticias para el ejército es que algunos de estos tipos tienen frutas del diablo realmente problemáticas. Por ejemplo, Baskerville, Onigumo y Almatian tienen frutas del diablo tipo Zoan, lo que los hace extremadamente mortales en el campo de batalla. Otro vicealmirante realmente problemático es Bluegrass, ya que puede tomar el control de cualquier cosa sobre la que salte. Esto significa que durante la lucha, el ejército tendría que ser muy cuidadoso con el posicionamiento de sus tropas, ya que no pueden permitirse perder de vista a un solo vicealmirante. Entonces, ¿quién ganaría aquí? Bueno, la lucha iría de manera similar a la anterior, con Kuyaku tomando el control de los tanques y causando caos en el suelo. Ella también obtendría ayuda de Bluegrass, quien podría saltar sobre los helicópteros y tomar el control de ellos también. Al mismo tiempo, el resto de los vicealmirantes comenzarían a dominar a los soldados militares regulares, superando por completo al ejército. Pero al menos el ejército todavía tiene los invencibles aviones de combate, ¿verdad? Bueno, no realmente. Verán, la mayor amenaza en esta etapa no es Bluegrass o algunos de los usuarios Zoan. En realidad, es Smoker y su fruta del diablo Logia. Solo piensen en ello. El ejército no tiene forma de lastimarlo. Y para empeorar las cosas, el tipo prácticamente puede volar y alcanzar a los Jets. Una vez que esté lo suficientemente alto, puede usar su humo para derribar fácilmente los Jets, lo que sería el final de esta batalla. En la cuarta etapa, en lugar de obtener armas más llamativas, el ejército simplemente obtendrá el conocimiento sobre cómo funciona todo en el mundo de One Piece, lo que les daría una ventaja instantánea en el campo de batalla. Ahora, saber sobre haki no les servirá de nada, ya que realmente no hay forma de contrarrestarlo. Pero una cosa que pueden hacer al respecto son las frutas del diablo. La mejor opción para el ejército, aquí mi opinión, es llevar a la mayoría de sus tropas a los barcos y comenzar a atacar a los marines desde la distancia. Esto obligaría a los marines a meterse en el agua ellos mismos para contraatacar, que es exactamente lo que el ejército quiere, verán. Aunque sería muy difícil dañar a los vicealmirantes con armas regulares. Sus barcos son una historia completamente diferente y pueden ser destruidos fácilmente, especialmente usando misiles o artillería. No importa cuán fuertes sean algunos de los usuarios de frutas del diablo en los marines,
Tan pronto como sus barcos sean destruidos, no tendrían ninguna posibilidad y se ahogarían lentamente. Pero, ¿qué pasaría si algunos de los usuarios de frutas del Diablo deciden quedarse en tierra? Bueno, en este caso, creo que el ejército podría intentar inundar toda la isla en la que están los marines. Ahora, sé que esto suena un poco descabellado, pero debería ser posible con nuestra tecnología. Esto podría hacerse colocando estratégicamente bombas en ciertas partes de la isla, o incluso usando algo como una bomba de tsunami, que debería ser capaz de hacer un gran daño a las pequeñas islas en el mundo de One Piece. Después de esto, ningún vicealmirante podría usar sus frutas del Diablo y serían blancos fáciles para el ejército. Aún así, la lucha no habría terminado todavía, ya que todavía hay muchos marines de alto rango que usan haki para luchar en lugar de frutas del Diablo. Lo que significa que el agua no representaría un gran problema para ellos. Alguien como John Giant, Kobe o Bastille definitivamente podrían defenderse y destruir algunas de las fuerzas del ejército, pero considerando lo superados en número que están, creo que rápidamente se verían abrumados y derrotados. Honestamente, me sorprende que los vicealmirantes causaran tantos problemas para el ejército, considerando lo débiles que son la mayoría de ellos actualmente en la historia. Pero las cosas se van a poner mucho más interesantes ahora porque en la cuarta etapa, algunos de los más fuertes marines entrarían en el campo de batalla. Estos incluyen al héroe de los marines Garp, Zuru, Sengoku, Kong y Chaton. Ahora, si nunca has oído hablar de Kong y Chaton, es comprensible, ya que solo aparecieron durante unos 5 segundos. Pero básicamente eran los dos personajes considerados para ser promovidos como los dos nuevos almirantes, antes de que Fujitora y Green Bull tomaran esos puestos. Lo que significa que probablemente están cerca de ellos en términos de fuerza. Entonces, ¿pueden los marines ganar ahora con estos 5 monstruos en el campo de batalla? Si bien puede parecer que una batalla como esta es una victoria fácil para los marines, eso no es del todo cierto. En primer lugar, creo que es seguro asumir que tanto Kong como Chaton son usuarios de frutas del Diablo, ya que todos los demás almirantes lo son. Esto significa que 4 de los 5 nuevos marines en el campo de batalla dependen de las frutas para la fuerza, lo cual no es ideal considerando las estrategias de agua del ejército. Sin embargo, también tenemos que recordar que todos estos tipos son increíblemente rápidos y fuertes, incluso sin sus frutas. Así que incluso si se mojan, sigo creyendo que serían capaces de seguir luchando y causar enormes bajas al ejército. Y luego está Garp, que estaría a plena potencia debido a no tener una fruta del Diablo, y podría eliminar fácilmente una gran parte del ejército con un solo Galaxy Impact. Con estos 5 aquí, los otros marines ni siquiera tendrían que luchar. Podrían simplemente sentarse y ver a los maestros manejar todo. En cuanto a los Jets, a juzgar por el radio de los ataques de Garp, estoy bastante seguro de que sería capaz de alcanzarlos, pero si no, Sengoku definitivamente podría ayudarlo usando sus enormes ondas de choque amarillas. De todas maneras no. No importa cómo lo hagan, es evidente que el ejército no tiene ninguna posibilidad en esta etapa, y caería rápidamente. Sin embargo, ahora el ejército entrará en la quinta etapa, que es su última oportunidad de ganar. En esta etapa, obtendrán aún más jets, bombas, armas. Y en caso de que nada funcione, incluso usarán su arma secreta. A diferencia de las otras batallas, esta vez el ejército solo se preocuparía por destruir al enemigo. Así que lanzarían aún más explosivos que antes, incluso si eso significa matar a algunos de sus propios soldados en el proceso. Esto sería realmente efectivo contra los marines más débiles. Pero aún así no sería suficiente para hacer ningún daño real a los 5 más fuertes. Sin otra opción, el ejército se vería obligado a revelar su carta de triunfo, la bomba nuclear. Ahora, ninguno de los marines realmente sabe qué es esto, y algunos ni siquiera lo notarían. Pero una vez que esta cosa toque el suelo, rápidamente se darían cuenta de que han cometido un gran error. Con un enorme radio de explosión, casi todos los marines serían eliminados instantáneamente, mientras que los más fuertes resultarían gravemente heridos.
Para poner en perspectiva lo aterradora que sería la bomba nuclear para los personajes de One Piece. ¿Recuerdas cuando las bombas en Onigashima pudieron lastimar a Big Mom? Ella es uno de los personajes más duros del anime, y estas bombas aún pudieron herirla. Así que imaginen cuán devastadora sería realmente una bomba nuclear. Incluso si algunos personajes lograron sobrevivir o salir del radio de la bomba, aún estarían gravemente heridos e irradiados. Así que solo sería cuestión de tiempo antes de que el ejército los termine, y al igual que con su arma invencible, el ejército ha derrotado a los marines en la cuarta etapa. Pero lo peor está por venir, porque en la etapa final, el mayor poder militar de los marines, los 4 almirantes, tomarían el asunto en sus propias manos, así que finalmente respondamos la pregunta. ¿Podría el ejército del mundo real derrotar a los marines de One Piece si ambos lucharan con toda su fuerza? Con los almirantes en el campo de batalla, lidiar con las tropas del ejército ni siquiera tomaría un minuto, porque sus frutas del diablo son súper destructivas. Y pueden cubrir un área enorme. Usar bombas de tsunami o tratar de inundar la isla de alguna manera tampoco funcionaría, ya que el magma de Kakainu puede fácilmente dominar el agua, así que después de una pelea muy corta, el ejército se daría cuenta de que tiene que enviar la bomba nuclear de nuevo. Sin embargo, esta vez los almirantes sentirían lo peligroso que es de inmediato. Hay un par de maneras en que creo que los almirantes podrían tratar de lidiar con esta amenaza. En primer lugar, usando su velocidad, Kizaru podría tomar la bomba antes de que toque el suelo y llevarla al medio del océano para explotar sin lastimar a nadie. Sin embargo, una opción aún mejor sería que Fujitora simplemente invirtiera la gravedad usando su fruta del diablo y pusiera la bomba en el espacio. Entrando en pánico, el ejército enviaría aún más armas nucleares hacia los marines, pero todas serían enviadas a la atmósfera al igual que la primera. Después, no tomaría mucho tiempo para que los almirantes destruyan al resto de las tropas del ejército y los obliguen a rendirse. Así que supongo que eso responde a nuestra pregunta sobre quién ganaría en esta épica batalla. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si los 4 emperadores atacaran al gobierno mundial? Juntos, haz clic en este video para averiguarlo.